Una madre lo dio todo por sus hijos, pero ellos la abandonaron en medio de la carretera, como si fuera una carga. Creyeron que nunca pagarían por su traición, hasta que la vida les devolvió el golpe de la forma más cruel. Esta es la historia real que destrozó a una familia entera. El polvo se levanta como un manto gris sobre el asfalto agrietado. Un automóvil negro se aleja a toda velocidad por la carretera desolada, dejando atrás una estela de tierra y abandono. El rugido del motor se va apagando en la distancia, tragado por el silencio del desierto que se extiende a ambos lados del camino. En medio de la nada, dos figuras permanecen de pie en inmóviles, como estatuas de sal condenadas a contemplar su propia ruina. Ella tiene 72 años. Su nombre es Elena y acaba de ser abandonada por sus propios hijos en medio de una carretera olvidada, a más de 200 kilómetros de cualquier ciudad. El viento arrastra su llanto quebrado, un sonido que nadie escucha, un lamento que se pierde entre el calor sofocante de la tarde y el vacío infinito que ahora es su única compañía. A su lado, su esposo, Manuel, de 78 años, se apoya en un bastón improvisado. Su mirada perdida intenta seguir el rastro del coche que se llevó a sus hijos, y con ellos toda esperanza. ¿Por qué?, susurra Elena, con la voz rota. ¿Por qué nos hicieron esto? Pero el desierto no responde. Solo el eco de su propia pregunta rebota contra las piedras y el asfalto caliente. Esta es la historia de una traición, de un amor que lo dio todo y recibió a cambio la crueldad más despiadada, pero también es la historia de un giro que nadie esperaba, de una justicia que tarde o temprano siempre llega. Para entender esta traición hay que retroceder en el tiempo. Elena no siempre fue esa mujer de mirada apagada, abandonada en medio de la carretera. Hubo un tiempo en que sus ojos brillaban con la luz de la esperanza, con la fuerza de una madre que daría su vida entera por sus hijos. Y lo hizo en Elena. Tuvo 3 hijos en Roberto, el mayor, nacido cuando ella apenas tenía 20 años. Luego llegó Patricia, y finalmente el menor, Carlos. Cada uno de ellos fue recibido con los brazos abiertos de una madre que, aunque no tenía riquezas, tenía algo mucho más valioso: un corazón dispuesto a entregarse sin condiciones. En su esposo, Manuel, trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer en una fábrica textil. El sueldo apenas alcanzaba, pero juntos formaban un equipo inquebrantable. Elena cosía ropa por las noches para otros vecinos, planchaba, limpiaba casas ajenas, todo para que sus hijos tuvieran lo que ellos nunca tuvieron: la educación, ropa limpia, comida caliente en la mesa. Cada día. Ann recuerda la primera vez que Roberto enfermó gravemente. Tenía apenas 7 años, y los médicos decían que necesitaba una operación urgente. No había dinero. No había nada. Solo el amor desesperado de una madre en Elena. Vendió todo lo que tenía, sus pocas joyas, los muebles de la sala, hasta el vestido de novia que guardaba como un tesoro en el armario. Y cuando aún faltaba dinero, pidió prestado. Trabajó triple turno durante años para pagar cada peso, pero salvó a su hijo Roberto. Creció fuerte, estudió en la universidad, se convirtió en un exitoso contador. Y Elena, con lágrimas de orgullo, lo vio graduarse. Aquel día creyó que todo había valido la pena. Ann Patricia también recibió cada centavo que sus padres pudieron dar. Estudiante de diseño, necesitaba materiales caros, cursos, una computadora que en esa época costaba lo que Manuel ganaba en 6 meses. Elena volvió a trabajar de rodillas, limpiando pisos, para que su hija cumpliera sus sueños, y Carlos, el menor, el más mimado, también recibió todo. Cada regalo, cada capricho. Elena nunca supo decir que no. Con el paso de los años, los hijos crecieron, se fueron
formaron sus propias familias, y las visitas a la casa humilde de Elena y Manuel se fueron espaciando, una vez al mes, luego cada 3 meses, después solo en Navidad, hasta que las Navidades también dejaron de ser importantes. Manuel se enfermó. Su cuerpo, desgastado por décadas de trabajo duro, comenzó a fallar. Ya no podía caminar bien. Sus manos temblaban. La pensión que recibía era miserable, apenas suficiente para la comida de una semana. Elena también envejeció. Sus rodillas, arruinadas por años de limpiar pisos ajenos, ya no respondían. El dinero que habían ahorrado se esfumó en medicinas y consultas médicas en una tarde. Con la vergüenza apretándole la garganta, Elena llamó a Roberto. «Hijo, necesitamos ayuda», le dijo, con la voz temblorosa. «Tu padre y yo no tenemos para el alquiler de este mes». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz fría de Roberto. «Mamá, yo tengo mis propios problemas. Mi negocio, mis hijos, mi esposa. No puedo estar resolviéndoles la vida cada mes, como si alguna vez les hubiera resuelto algo. Elena colgó con el corazón destrozado. Ann llamó a Patricia. «La respuesta fue peor, mamá. Ya te he dicho que estoy en una situación complicada. Además, ustedes se las arreglaron toda la vida solos, ¿no? Busquen una solución ahí, Carlos, el menor, el más querido». Ni siquiera contestó el teléfono. Los meses pasaron. La situación se volvió insostenible. Perdieron su pequeña casa. Tuvieron que mudarse a un cuarto diminuto en un barrio peligroso. Elena lloraba cada noche en silencio, para que Manuel no la escuchara, hasta que un día Roberto llegó con una propuesta. «Mamá, papá, tengo una solución». Elena sintió un destello de esperanza. «Patricia, Carlos y yo hemos hablado. Tenemos un primo que vive en el pueblo de San Isidro. Allá la vida es más barata, más tranquila. Él tiene una casita donde pueden quedarse. Los llevaremos». Elena quiso creer que era un acto de amor, que sus hijos finalmente habían recordado todo lo que ella había hecho por ellos. Pero la realidad estaba a punto de mostrarle su rostro más oscuro. El viaje comenzó al amanecer. Roberto y Patricia iba de copiloto, Carlos en el asiento trasero, con los audífonos puestos, ajeno al mundo. Elena y Manuel iban en la última fila, apretados entre maletas viejas y cajas con sus pocas pertenencias. «¿Falta mucho, hijo?», preguntó Elena después de 3 horas de camino. «Ya casi llegamos». «Mamá», respondió Roberto sin voltear. Pero algo en su voz no sonaba bien. El paisaje había cambiado. Ya no había pueblos, solo desierto, carretera y silencio. Patricia miró a Roberto. Se comunicaron con la mirada, una mirada que Elena notó desde atrás, una mirada que le heló la sangre. «Roberto, ¿a dónde vamos realmente?», preguntó con un hilo de voz. Nadie respondió. El auto se detuvo en medio de la nada. Roberto apagó el motor. «Ya llegamos», dijo Carlos con una sonrisa fría, quitándose los audífonos. «¿Cómo que llegamos?». Manuel miró alrededor confundido. «Aquí no hay nada». Roberto bajó del coche, abrió la puerta trasera y comenzó a sacar las maletas. «¿Qué haces, hijo?». Elena sintió el pánico subiendo por su pecho. «Esto, mamá», dijo Roberto con una frialdad que ella nunca antes había visto. «Esto es lo que hacemos». Patricia también bajó. Sus ojos evitaban encontrarse con los de su madre. «Ustedes son una carga», continuó Roberto. «Llevamos años aguantando sus llamadas, sus quejas, sus necesidades. Ya es suficiente que...». Elena no podía creer lo que escuchaba. «Ya no queremos hacernos cargo de ustedes», agregó Patricia, cruzando los brazos. «Nunca tuvieron dinero, nunca ahorraron para su vejez, y ahora pretenden que nosotros los mantengamos». «Please no». Se acabó. Carlos permaneció en silencio, pero su rostro
mostraba la misma frialdad que sus hermanos. San Manuel intentó levantarse del asiento, pero sus piernas temblaban. Hijos, yo le estimé vida, susurró Elena, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Todo lo que hice fue por ustedes, y nosotros no te pedimos que hicieras nada, replicó Roberto. Fueron tus decisiones. Ahora es mi decisión no cargar con ustedes. Sacaron las maletas a la carretera, cerraron las puertas. No pueden dejarnos aquí. Vamos a morir, gritó Elena, golpeando la ventana del auto. Roberto encendió el motor. Arréglensela. ¿Cómo nosotros nos arreglamos solos? Ahora en el auto arrancó. Elena corrió detrás, con sus piernas débiles, con su corazón destrozado. Roberto, Patricia, Carlos, por favor. Pero el automóvil se alejó cada vez más rápido, hasta convertirse en un punto negro en el horizonte. Y luego, nada, solo quedó el polvo, el silencio, y dos ancianos abandonados en medio de un desierto que no perdona. Las primeras horas fueron de shock, de incredulidad. Elena se quedó de pie, en medio de la carretera, mirando el punto donde había desaparecido el auto, como si en cualquier momento fuera a regresar, como si todo fuera una broma cruel que pronto terminaría. Pero el auto no regresó. A Manuel se dejó caer al suelo. Su bastón rodó por el asfalto. Su respiración era agitada, irregular. Elena, tenemos que buscar ayuda, dijo con dificultad. Pero no había ayuda. No pasaban autos por esa carretera. No había señal de teléfono. Estaban completamente solos. En el sol del mediodía comenzó a castigarlos sin piedad. Elena intentó cubrir a Manuel con una manta vieja que encontró en una de las maletas. Le dio agua de una botella pequeña que habían traído, pero no era suficiente. Pasaron horas. La tarde cayó. El calor dio paso al frío del desierto nocturno. Elena abrazó a Manuel. Ambos temblaban. No de frío, de la certeza de que nadie vendría por ellos. Lo siento, sollozó Elena. Esto es mi culpa. Los malcrié. Les di todo, y ahora no es tu culpa, respondió Manuel, con la voz quebrada. Amaste como una madre debe amar en ellos. Ellos son los que fallaron. A la noche los envolvió. El cielo se llenó de estrellas indiferentes. Y Elena, mirando ese manto infinito, rezó por un milagro, por una segunda oportunidad, por justicia, pero sobre todo, rezó por sus hijos, por esos seres a los que había dado la vida, y que ahora le habían quitado la suya. Cuando el amanecer llegó, Manuel apenas podía moverse. Su cuerpo estaba débil. Elena sabía que si no conseguían ayuda pronto, no sobrevivirían. Fue entonces cuando escuchó el sonido de un motor. A lo lejos, un camión de carga apareció en el horizonte. Elena se paró en medio de la carretera, agitando los brazos desesperadamente. El conductor frenó justo a tiempo. ¿Qué demonios hacen aquí?, preguntó el hombre, bajando de la cabina. Por favor, ayúdenos, suplicó Elena. Nos abandonaron, nos dejaron aquí para morir en el conductor. Un hombre de unos 50 años con rostro curtido por el sol miró la escena con incredulidad. Las maletas viejas, los dos ancianos, la desesperación en sus ojos. Suban, dijo sin dudarlo. Los llevaré al pueblo más cercano. En el hospital del pequeño pueblo, Manuel fue atendido por deshidratación y agotamiento. Elena, aunque débil, se mantuvo a su lado. El conductor, cuyo nombre era Javier, se quedó con ellos. Les compró comida. Les consiguió un lugar donde quedarse. ¿Por qué nos ayuda?, preguntó Elena, con lágrimas de gratitud. Porque yo también tuve padres, respondió Javier, con una sonrisa triste, y me enseñaron que uno nunca debe olvidar de dónde viene. Elena
y Manuel se quedaron en ese pueblo. Vivían en una pequeña habitación que Javier les consiguió. No tenían mucho, pero tenían vida y dignidad. Mientras tanto, a 300 kilómetros de distancia, Roberto, Patricia y Carlos continuaban con sus vidas sin remordimiento, sin mirar atrás, hasta que el destino decidió intervenir. 2 meses después del abandono, Roberto recibió una llamada que cambiaría todo. Era del abogado de la familia, un hombre mayor que había conocido a Elena desde hacía décadas. Roberto, necesito hablar contigo y tus hermanos. Es urgente. ¿Qué pasó?, preguntó Roberto con fastidio. Es sobre sus padres y sobre una herencia. Esas palabras hicieron que Roberto prestara atención. Inmediatamente. ¿Herencia? Mis padres no tienen nada. Eso es lo que ustedes creían, respondió el abogado con un tono cargado de reproche. Los espero mañana en mi oficina. A los 3, Roberto, Patricia y Carlos llegaron al día siguiente. La curiosidad y la codicia brillaban en sus ojos en el abogado. El señor Mendoza los miró con una mezcla de decepción y desprecio. Sus padres, comenzó, nunca fueron ricos, pero tenían algo que ustedes desconocían. Hayes, 40 años, el padre de Elena, su abuelo, les dejó un terreno en las afueras de la ciudad. En ese momento no valía nada. Era un lote abandonado, lleno de maleza. ¿Y?, preguntó Carlos, impaciente. Ese terreno ahora vale millones. La ciudad creció, se convirtió en zona comercial. Varias empresas han ofrecido comprarlo. Elena y Manuel nunca quisieron venderlo. Era su única seguridad para el futuro, para su vejez. Y para dejarles algo a ustedes. Un silencio pesado llenó la oficina. ¿Cuánto?, preguntó Patricia con la voz temblorosa. $3 millones, respondió Mendoza. Quizás más, dependiendo de la negociación. Roberto sintió que el piso se movía bajo sus pies. Patricia se llevó las manos a la boca. Carlos, por primera vez en meses, dejó de sonreír. Pero hay un problema, continuó el abogado. Elena y Manuel modificaron el testamento hace 3 semanas. ¿Qué? Roberto se puso de pie. Bruscamente vinieron aquí, débiles, enfermos, pero con la mente clara. Me contaron lo que ustedes hicieron, cómo los abandonaron en medio de la carretera como si fueran basura. Eso fue un malentendido, intentó explicar Patricia. No me insultes con mentiras, la cortó Mendoza con dureza. Elena me mostró las grabaciones. ¿Grabaciones? Sí, Elena grabó con su teléfono el momento en que la abandonaron. En todo, sus palabras, sus caras, su frialdad. Está todo documentado. Los 3 hermanos palidecieron. Ellos modificaron el testamento, continuó Mendoza. Ahora, todo ese dinero irá para Javier, el conductor que lo salvó, y para un fondo que ayudará a ancianos abandonados. Ustedes no recibirán nada, ni un centavo. Eso no es legal, gritó Roberto. Somos sus hijos. Tenemos derecho en derecho, lo corrigió Mendoza. Lo perdieron el día que decidieron que sus padres eran una carga. Elena también presentó una demanda por abandono de personas. La fiscalía ya está investigando. Podrían enfrentar cargos penales. El mundo de Roberto, Patricia y Carlos se derrumbó en ese momento. La herencia que pudieron tener, la seguridad económica, todo perdido. Y no por la mala suerte, sino por su propia crueldad. Intentaron contactar a Elena. Llamaron decenas de veces. Fueron al pueblo. Pero Elena y Manuel se habían mudado. Nadie sabía dónde estaban, o si alguien lo sabía, no iba a decírselo a esos hijos que habían demostrado ser indignos de ese título. Roberto perdió su negocio. La culpa y la obsesión con la herencia perdida lo consumieron.
Patricia se divorció. Su esposo no pudo soportar vivir con alguien capaz de abandonar a sus propios padres. Carlos cayó en una depresión profunda. La vida les cobró la factura, no con violencia, no con sangre, sino con algo mucho peor, con la conciencia, con el peso de saber que destruyeron a quienes más los amaron, por pura codicia. Asterisk, Elena y Manuel viven ahora en una casa modesta en un pueblo costero, alejados del ruido, alejados del dolor que sus hijos les causaron. No son ricos. El dinero de la herencia fue principalmente destinado a la fundación que ayuda a ancianos abandonados, pero tienen lo suficiente para vivir con dignidad, para no depender de nadie. Javier los visita cada semana, les trae frutas del mercado, comparte café con ellos en el porche. Se convirtió en el hijo que Elena y Manuel merecieron tener desde el principio. A veces, en las noches tranquilas, Elena mira las estrellas y piensa en Roberto, Patricia y Carlos. No con odio. Ya no tiene espacio para eso en su corazón. Los piensa con tristeza, con la melancolía de una madre que amó sin límites y fue traicionada sin razón. ¿Crees que algún día entenderán lo que hicieron?, le pregunta a Manuel. No lo sé, responde él, tomando su mano arrugada. Pero nosotros, si entendemos algo importante, que el amor verdadero no depende de la sangre, depende de las acciones. Elena sonríe, una sonrisa pequeña, pero genuina. Por primera vez en años, siente pasan, porque aprendió la lección más dolorosa, pero más valiosa, aunque no todos los hijos merecen a sus padres. Pero que eso no significa que los padres dejen de ser valiosos. Ella se entregó, amó, sacrificó e hizo todo bien. Fueron ellos los que fallaron, no ella, y en ese entendimiento, Elena encontró su libertad. Esta historia no es solo ficción, es un reflejo de una realidad que sucede más a menudo de lo que pensamos. Padres que lo dieron todo y reciben a cambio olvido, abandono, ingratitud. Si tus padres aún están contigo, no esperes a que sea tarde para valorarlos. No esperes a que una herencia te haga darte cuenta de su valor, porque el verdadero tesoro no está en el dinero que puedan dejarte, está en los años que pasaron sin dormir cuando estabas enfermo, en los sueños que ellos sacrificaron para que tú pudieras cumplir los tuyos, en las lágrimas que derramaron en silencio para que tú pudieras sonreír. No abandones a quienes te dieron la vida, porque cuando ellos ya no estén, el dinero no llenará el vacío que dejará tu culpa. Y como aprendieron Roberto, Patricia y Carlos, la justicia siempre llega, quizás no de la forma que esperamos,